Podés opinar al 8666-89116, el WhatsApp de CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a un nuevo programa de Red Democrática, el programa que sigue analizando la actualidad nacional e internacional que tiene implicaciones con Costa Rica para poder fortalecer nuestra democracia, para hacerla cada vez más, más sólida en función de muchos detalles que se llegan a generar dentro y fuera del país y que nos tienen que preocupar, pero también nos tienen que ocupar. Es sobre eso que vamos a seguir trabajando en la mesa de producción de Red Democrática, ya en 352 programas continuos de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana por el 89.1 FM y también por plataformas digitales, @CRC 89.1 Radio y @Jonathan Prendas, para así hacer más alto la difusión de todos estos programas que sabemos son escuchados por las personas que tienen que tomar decisiones, que tienen que hacer lo propio y por todos aquellos que somos parte de esta gran democracia que vivimos en Costa Rica y que tenemos que cuidarla para no perderla. El día de hoy vamos a abordar dos temas que de cierta forma están vinculados el uno con el otro, porque no tenemos que llegar al punto del primer tema y para eso vamos a abordar el segundo para saber cómo podemos hacer para fortalecer nuestro país. Y hemos invitado a Juan Manuel Tirado Molina, que es una persona de muy amplio conocimiento nacional e internacional del tema que nos acoge el día de hoy, ya pues parte de la casa de especialistas de Red Democrática y por supuesto vamos a seguir pues conversando con él temas de alto interés. La primera parte del programa la vamos a dedicar a Venezuela. El día domingo se dieron elecciones presidenciales por una muy grande mayoría de la comunidad internacional catalogadas como fraude. De hecho, el Centro Carter, que es uno de los centros de investigación democrática más importantes del mundo, dicen que eso no puede llamarse a un acto democrático. Y vamos a analizar qué está pasando y si la escalada de intensidad que se está viviendo ahí por parte de María Corina Machado, por parte de los grandes líderes de la oposición, podría llegar a generar algún tipo de ruptura del régimen chavista que ya lleva 25 años en el poder. Y después vamos a conversar con Juan Manuel también sobre cuál es el desenlace del Gabinete Sombra, el programa, los programas que durante todo un mes hicimos acá en Red Democrática y que a grosso modo lo que hicimos fue analizar todo el gabinete de la mano de especialistas y amplios expertos porque ocuparon esas mismas sillas del gobierno de la República. Don Juan Manuel, bienvenido a esta, la que usted sabe que es su casa, Red Democrática. Muy buenos días, don Jonathan. Esa presentación creo que me queda un poco grande, así que es un honor para mí estar con usted y con toda su audiencia, tanto por la radio como en las diferentes plataformas. Sí, el tema de Venezuela, si usted quiere comenzar con eso, es un tema bien duro. A mí, como bien usted lo dice, como migrante venezolano que llegué a este país en el 2013, es un tema que me toca el corazón, a veces se me pasa un poco la pasión, pero es un tema que tiene que preocuparnos, sobre todo por dos razones, diría yo. El primero, por lo que le pasa al pueblo venezolano que está sufriendo. Ya hoy contabilizan oficialmente más de 20 muertes, y como 97 detenidos, más otros 200 y tantos que no se sabe su paradero. Y del otro lado, me preocupa el contagio que esa enfermedad puede tener en la región. Y ya le haré un poco más en profundidad de eso, porque encima de ese paraguas, ayer en una entrevista que me hicieron en otro medio, que a alguna gente, sobre todo venezolanos coterráneos, a quienes aprecio, se ofuscaron un poco conmigo porque yo dije que no veía al régimen entregando y me dijeron que la esperanza es lo último que se pierde. No, yo no pierdo la esperanza de que en algún momento el régimen caiga, pero
Si vemos la reacción de ayer en las votaciones que impulsó el gobierno de Milei, que había un texto que planteaba la necesidad de que se dieran a conocer todas las actas de la elección, cosa que pidieron muchos países, pero además agregaba la participación, y esto es algo que quiero que quede bien claro, que no estaba en el plan de la oposición. Esto fue algo que se gestó desde la Cancillería Argentina, que es que los organismos de observación independientes fueran considerados para esa revisión y no como una intromisión en los asuntos internos. Cito textual las palabras de ayer. Esa moción no fue aprobada en la OEA. Entonces, cuando usted tiene que, en mi parecer, y voy a empezar quizás como los viejos, de atrás para adelante, sí, adelante. Un régimen que desde que se instauró en el poder ha marcado la pauta dictatorial, asesina y tiránica, ¿ok? Un gobierno cuyo primer presidente fue el que dio un golpe de Estado. Un gobierno... Las cosas como son y por su nombre. Exacto. Un gobierno cuyo presidente, cuando lo sacaron del poder por tirano, el general Baduel lo rescata a él de la horchila de la isla y lo trae de nuevo a Caracas. Y ese mismo gobierno mete preso a Baduel. Y Baduel muere en la cárcel, siendo incluso el padrino de la hija de Hugo Chávez. ¿Qué puedo esperar tú de esa persona? Pero esa persona siniestra de Hugo Chávez le entrega el poder a Nicolás Maduro. Y ayer creo que la venezolana que creo que se molestó conmigo, creo que desconocía un poco la historia. Nicolás Maduro estuvo en el Fuerte Llaguno. Nicolás Maduro fue uno de los, aquel que esté viendo esto en redes lo puede googlear. En el 2002 hubo una marcha en el centro de Caracas para sacar a Chávez del poder como tirano. Esa marcha aglutinó más de 9.000 personas. En la primera línea de la marcha iba incluso el presidente de aquel momento de PDVSA, Guaycaipuro Lameda. Digamos que era el presidente Recope. Ustedes imagínense al presidente Recope en este país marchando para sacar al presidente. Yo sé que en este país eso es impensable, gracias a Dios. Pero así iba la marcha. Y el puente Llaguno, que es un puente que está a 4 cuadras de Miraflores, el que estaba comandando el grupo que en ese puente se instalaron con armas a dispararle a la población que venía caminando, estaba Nicolás Maduro. Entonces, esa persona es hoy en día el presidente de la República. Y usted pretende hoy, por la vía democrática pacífica, sacar al tipo de la presidencia. A un tipo que dijo 4 días antes de las elecciones que si perdían iba a haber un baño de sangre. Así es. Un tipo que dijo, es que hay algo que yo a los chavistas, aunque suene raro, les admiro. Ellos son congruentes con lo que te dicen. Hugo Chávez, uno de los presidentes que tenía los domingos, que duraba como 4 horas. Si tú querías saber qué pasaba en Venezuela en los próximos 10 o 15 días, mirabas a los presidentes del domingo. Y él te decía, el lunes voy a meter preso a Jonathan Prendas. Viejo, dalo por hecho que usted miraba preso. El lunes voy a cerrar... voy a quitar las tierras a Juan Manuel Tirado. Yo que estuve recogiendo tus chunches porque te lo iba a quitar. Voy a votar 5.000 empleados de PDVSA. El domingo que él dijo que iba a votar 5.000 empleados de PDVSA, el presidente de PDVSA de ese momento, porque ya no era Guaycaipuro Lameda, venía a un vuelo de Suiza de haber estado en la reunión de la OPEP. Y cuando alguien le dijo al presidente, porque él usaba un apuntador, que esa persona venía en el vuelo, entonces, hagamos una cosa, por decirte algo, Jonathan, date por votado en el avión. Cuando llegue ya no eres presidente de PDVSA. Dicho y hecho. Entonces, tú estás peleando contra esa mafia tiránica, asesina, narcotraficante, y te le vas a enfrentar con un lazo rojo. Te le vas a enfrentar diciéndole, tú perdiste, te tienes que ir. Ayer veía una entrevista de 4 comentaristas argentinos que no sé cómo le llegó a ellos la información de que hay una maquinaria produciendo actas falsas para eliminar el triunfo de la oposición. Hasta ese nivel llegan. Son gente que fueron capaces de robarse la comida de las bolsas CLAP, que eran para las bolsas CLAP, para aquellos que no saben lo que es una bolsa CLAP, es una bolsa que el gobierno chavista repartía a los barrios marginales en Venezuela a cambio de votos. Esa bolsa llevaba arroz, leche, café, harina y creo que algo más. Esas bolsas, señores, el gobierno llegó un momento que se las robaba, es decir, la compañía que fabricaba las bolsas cobraba las bolsas y no las entregaba. Y eso se lo repartían
con 3 ministros. La persona que hacía eso se llamaba Alex Saab, hoy en día está en Venezuela en un intercambio de presos. Alex Saab lo detuvieron en Cabo Verde, la Interpol lo llevó a Estados Unidos y en un cambio de prisioneros no lo liberaron, porque algo que hay que tener con los chavistas populistas, y lo dice Gabriela en su libro El Manual de Populista, y lo dice Moisés Naín en sus últimos 2 libros, es que el populista es capaz de transformar la verdad en una mentira creíble. Eso es interesante. Cuando sueltan a Alex Saab en Estados Unidos en un intercambio de prisioneros, el régimen lo que dice es que liberaron a Alex Saab gracias al esfuerzo diplomático del país, y lo que hicieron fue un intercambio de prisioneros. Venezuela soltó 4 prisioneros que tenía estadounidenses sin ninguna causa abierta. A cambio de esos 4 prisioneros entregaron a Alex Saab. Entonces, contra ese loco, contra ese gobierno, que además tiene algo que se llama el Tren de Aragua, que fue capaz de matar en Chile a un militar, secuestrarlo con personas uniformadas como funcionarios chilenos. Tú te lo vas a enfrentar diciéndole: tú perdiste, tienes que ir. Pero le sumo algo. A un gobierno que en uno de los referéndums que hicieron, además del que hizo Hugo Chávez, que decía que después de aprobado todo referéndum, su gobierno comenzaba después de la aprobación, así que sí fue corriendo su mandato año por año. En un referéndum que ellos hicieron, el pueblo aprobaba, y yo creo que sin darse cuenta, que el poder se entregaba, by the way, 6 meses después de las elecciones. Es decir, que si tú hubieras ganado el 28 de julio, te toca en enero del 25 recibir el poder. Recoger lo que queda. Exacto. Usted, don Jonathan, que estuvo en política y ha estado en cargos públicos, usted se imagina que usted le diga al alcalde que perdió contra usted: usted me entrega en enero del año que viene. Usted perdió hoy, pero me entrega en enero del año que viene. Usted va a recoger esa alcaldía en buena la puerta de la alcaldía. Pero es que además, yo les quiero invitar a todos aquellos jóvenes venezolanos que hoy en día están apoyando a la oposición, y se los digo de corazón: yo soy un venezolano de corazón, hoy en día soy costarricense, adoro este país democrático y voy a dar la vida por la democracia de este país. Ese es el tema que creo que viene cuando analicemos lo que dijeron los últimos presidentes que usted entrevistó. Que lean la historia. Cuando Antonio Ledesma ganó la gobernación del Distrito Federal en una elección que el gobierno no tuvo y no tiene la maquinaria para quitársela, el gobierno no le permitió entrar a la alcaldía. Esto es como que si usted ganara la alcaldía de Heredia y cuando usted vaya a tomar posición, el gobierno central le diga: usted no puede tomar la alcaldía, usted no puede ejercer desde ahí, ve a ver dónde trabaja. Antonio Ledesma tuvo que mudarse a una oficina, el alcalde electo, a una oficina de un amigo. ¿Y usted sabe qué hizo el gobierno? Convocó unas elecciones nuevas, porque el alcalde nunca tomó posesión del cargo en el despacho del alcalde, al cual el gobierno no le permitía entrar. Entonces, cuando usted tiene esa mafia loca con la cual está combatiendo, viejo, si no es con las armas, y en eso me quito el sombrero con, siempre se me olvida el nombre de la ex embajadora en Costa Rica, apellido Farías. Yo tuve el honor de conocer a los padres, a ella no tanto. Los padres fueron, uno de ellos, el que llevó a Chávez en el helicóptero de Miraflores a Orchila. Cuando Baduel lo rescata de Orchila, los Farías fueron presos a una cárcel militar y por amistades de la fuerza lograron escapar de Venezuela. Hoy en día creo que siguen refugiados en el país. Ella hizo un llamado en un canal de televisión a las Fuerzas Armadas, porque ella tiene bien claro, hija de oficiales, y vivió la persecución. Porque el que no ha vivido la persecución vive desde aquí, como dijo Orlando Urdaneta una vez que vino Intercontinental, la oposición campaneando un vaso de whisky con 2 trozos de hielo. No saben lo que duele. No saben lo que en realidad duele. ¿Ok? Entonces ella decía desde el corazón que llamaba a las Fuerzas Armadas a que salieran a tomar el poder y defenestrar al dictador. Porque sin una respuesta armada interna, yo hasta hoy, después de lo que vi hoy ayer y los comentarios que escuché y anoche que estuve en una conferencia de algunos cancilleres que me invitaron, cosa que les agradezco. Si creo que me están escuchando 2 de ellos, 2 cancilleres extranjeros que me invitaron a esa reunión, lo que ellos decían era que sus países no tenían planteada una intervención en Venezuela. Porque como la OEA rechazó la propuesta de Milei,
no hay una base para que les permita a ellos, a menos que sea una intervención ya tipo invasión, pero no pueden hacerlo a mutuo propio. Más solamente aquellos, si el Venezuela intenta meterse en embajada argentina, entiendo que Argentina tomará cartas en el asunto. No va a ser como Ecuador con México, no va a ser tan fácil la salida, porque en la embajada argentina en Venezuela todavía están los refugiados. Afortunadamente esa embajada es casi un búnker, es muy difícil de entrarle, no es imposible. Y yo creo que se ha cuidado un poco el régimen de entrar sabiendo la respuesta que tendría de Javier Milei, y quienes conocemos a Javier Milei sabemos la respuesta que él y su actual ministra de Defensa, que no hay que olvidarse que es una mujer de armas tomar, serían capaces de hacer. Aparte que Argentina es un país que ha pasado por dictadura, default, ya saben lo que es. Así que saben, ellos ahí ya pasan por donde asustan, digamos. Pero volviendo al tema venezolano concreto, yo creo que, y no quiero pecar de que la propuesta electoral no haya sido válida, pero si esa propuesta electoral no tenía un plan B armamentista, fue de ingenuos. Así se los digo. Digamos fue como la ingenuidad que cometió Leopoldo López el día que Diosdado Cabello lo llamó para conversar y terminó metido en una tanqueta preso hasta que tuvieron que sacarlo del país, y la mujer pasar por cosas denigrantes que ninguna mujer debía haber pasado en este mundo. Entonces, hay un tema, y es que, sí, según conversábamos un día vos y yo, esta es la vez que han llegado más hasta el final la oposición para tratar de sacar por la vía democrática al régimen. Llegaron hasta las elecciones, porque normalmente lo que hace el régimen es, pues, cancelar la credencial del candidato y van contra las personas en voto, no, voto nulo, pues. En esta es la vez que más han llegado hasta el final, o hay otras donde no, ya ha sido más no, evidente. ya, nosotros ya tuvimos esta es la tercera vez que el régimen desconoce unas elecciones. Un ganador. Un ganador. Es la tercera vez. Entonces, como dirían mis abuelos, tú pretendes que pase algo diferente haciendo lo mismo que hacías antes. Eso es imposible. No importa la tecnología que tengas y que subas las actas, y ojo, es encomiable el trabajo que ha hecho ese equipo, me quito sombrero, igual como le quito sombrero y le agradezco al presidente Rodrigo Chávez, que fue el primer mandatario que sacó la carta, ya teniendo el presidente cuando Luis Guillermo se levantó en la sesión de la OEA. Le agradezco muchísimo al presidente Chávez como venezolano y como costarricense democrático, que haya sido el primer país que sacó la carta condenando el fraude, y al canciller que salió a ofrecer el placer de refugiado a María Corina y a su equipo. Pero apartando ese tema totalmente geopolítico, es que no quiero usar la palabra que tengo, pero es que no puedes pretender que eso es algo diferente. Cuando ya tienes, vámonos a los dos antecedentes más cortos. Guaidó, que fue un presidente reconocido por países. Es cierto. Y no pasó nada. Vámonos a Leopoldo López. Vámonos más atrás. Sí. El gobierno nunca reconoció en los últimos 24 años un gane de la oposición. Es más, cuando en las alcaldías, entiendes que las alcaldías allá son como las municipalidades de aquí de grande, ganaba un alcalde de oposición, lo que hacían era que le quitaran el presupuesto al gobierno central. Así de fácil. ¿Sí? Es como si usted ganara en Heredia y el gobierno central, el Ministerio de Hacienda, decidiera, bueno, lo que le toca a Heredia no se lo damos porque ganó Jonathan, que es de la oposición. Así fácil. Y todos los entes gubernamentales, AIA, ICE, Fuerza y Luz, le cortan los accesos y que usted vea cómo sobrevive porque usted es un alcalde opositor. Eso ha pasado por 24 años. Si nosotros, cuando yo me vine en el 2003, en el año anterior, en una marcha habían más de 37 muertos en la marcha. El día que Nicolás Maduro se paró en el puente Yaguna y empezó a disparar, había francotiradores en los edificios del gobierno disparándole a la marcha. Entonces, cuando usted tiene ese precedente, don Jonathan, bueno, y basta las tomas de ayer. Yo ayer veía las tomas y eso es algo que la gente me parece que no lo ven. En Venezuela funciona algo que se llama los colectivos bolivarianos. Colectivos bolivarianos son o cubanos, o iraníes, o rusos, que ya hablan español,
En una moto, van dos en una moto. Uno de ellos lleva o una AK-47 o un rifle en la espalda, sin placas, sin ningún tipo de identificación. Salen, es decir, la Guardia Nacional monta el primer anillo. Abren, pasan esas motos y se meten en la manifestación. Y a todo lo que encuentran se lo van llevando, lo meten en el medio de los dos, entre el manejo que va atrás, le ponen unos, aquí se llaman gasas, unos T-Rap en la mano, así, dan la vuelta, la guardia se abre y esas motos vuelven a entrar en el cerco de la guardia. Eso lo vi yo ayer en 7 videos en 7 ciudades del país. Contra eso es lo que está luchando. A Coro le cortaron la electricidad ayer, en San Cristóbal la cortaron anoche. Hay 8 estados del país con racionamiento de agua, donde la oposición ganó. Entonces, si usted no estaba preparado para eso, o si usted estaba preparado para eso y no se lo dijiste a la población, estás lanzando una carne de cañón injustificadamente. Yo escuchaba anoche al papá de un chico que lo mataron en la marcha. El papá decía, es que él murió esperando un cambio. Fue lo mismo que pasó cuando mataron al chico frente a la Carlota, cuando la tanqueta le pasó por encima a 11 estudiantes y 2 terminaron muertos. ¿Ok? O cuando aquel famoso general que hablamos de acordar, Acosta Carles, se metió en una planta de polar y eructaba y tiraba las botellas al piso. Eso no ha cambiado. Entonces tú te vas a enfrentar a esos mismos matones sin navaja. No, viejo, usted no va a perder ninguna parte. Es decir, con el debido, con todo el dolor. Dime. Sin respaldo internacional. Es que no, yo no sé, pero aquí me meto, como le decía yo ayer en una entrevista, mi cabeza economista y mi cabeza de conocedor de política se mezcla en esa respuesta. Yo no sé cómo lo armaron, no puedo decir ni bien ni mal, porque yo no estuve en esta campaña, no hice nada con esta oposición, pero si en esa hoja de ruta que tú tenías, no tenías armamento, oficiales leales tuyos, delincuentes tuyos y ya el respaldo internacional, tú estabas frito. Sé de 2 países que no los habían contactado y son 2 países dispuestos a ese respaldo, pero que no fueron contactados en esa línea. Fueron contactados en que estamos haciendo esto, vamos por esta vía, pero en ningún momento le dijeron, si pasa esto, contamos con tu ejército, tu canciller, con esos 2 países por lo menos, no lo hablaron. Entonces, si tú sacas esa cuenta, como la saco yo, 2 países, y ves el resultado ayer de la votación, viejo, tú no habías hecho un trabajo geopolítico ahí, ¿ok? En ese nivel. Y voy a hacer un ejemplo que usted se va a reír de esto. Usted se acuerda de cuando Costa Rica quiso ingresar a la ONU, ¿verdad? Usted se acuerda que en París las conversaciones eran con los países. Si los primeros, no sé, 4 meses de conversación, antes de entrar a la parte técnica, si entrábamos, si no entrábamos, qué íbamos a hacer, era país por país, contamos contigo, no contamos contigo, cómo hacemos, si esto pasa, cómo lo atajamos. Y hubo un país que se quedó rezagado detrás de nosotros, detrás de Costa Rica, porque vio que el tema geopolítico era más importante que los 22 comités que había que tener, donde ellos habían puesto más interés y habían abandonado la parte geopolítica y sabían que entonces no tenían el respaldo de los países para que levantaran la mano y dijeran, sí lo queremos adentro. ¿Ok? Ese respaldo de países, si usted no lo tiene en una confrontación como esta y que los tipos tengan ahí aviones, armamento, tanques, usted le va a pasar como Ucrania, que ya nadie se acuerda de Ucrania. El pobre presidente de Ucrania vive buscando plata por todos lados y ya la noticia es así chiquitita en los periódicos. Fíjese, hoy en La Nación hoy le dedica al caso Venezuela, no estoy criticando a La Nación, sino estoy como las noticias después de 3 días, usted periodista, va pasando de moda. Y a La Nación le dedica menos de un cuarto de párrafo al tema Venezuela. ¿Por qué? Porque va pasando de moda. Y yo lo dije ayer, dolorosamente, el régimen tiene armamento, municiones y abastecimiento para aguantar 14 días en la calle. Eso cualquier militar se lo puede haber dicho a la oposición. Hay 14 días de abastecimiento de estar todos los días en la calle. Si el gobierno tiene en este momento bombas lacrimógenas, balas de goma,
combustible, tanquetas y personal militar para estar 14 días en las principales ciudades del estado en la calle, 24 horas. En la medida que no tengan que estar 24 horas en la calle y no se den los 7 días, esos 14 días se alargan. Entonces, pues ya tienen 15, 16. Va a llegar un momento que tienen 30 días. ¿Y quién pone los cuerpos? ¿Es el costo? Sí, es el costo. Pero es un costo que no va a llegar a ninguna parte. Ese es un costo de gratis. Ese es un costo que yo no justifico. Juan Manuel, y para ir cerrando esta parte de Venezuela y entrar a la de Costa Rica, que quiero vincular de alguna forma, y ya te lo voy a decir cómo. Estas manifestaciones de Machado, de Guaidó, de Leopoldo, del que ganó como candidato opositor, entonces no van para ningún lado, al menos de que tengan escondido bajo la manga de que sí tenían ese resguardo que estás diciendo. Mira, yo ayer decía en la entrevista que me hicieron a las 8 de la mañana, eso quisiera yo. Yo creo que malinterpretaron mis palabras. No es que yo no quisiera que Maduro se fuera. Yo no tengo ningún negocio con Maduro ni me interesa. Yo fui un opositor a Chávez. Yo le dije a Chávez que él había que matarlo. Se lo dije en su cara. Y por eso me tuve que ir del país, por supuesto. ¿Ok? Pero lo que te quiero decir es que si tienes ese plan B, hay opción. Ya tienes 3 días en la calle, viejo. Sí, ya llevas, ya hoy, de acuerdo a lo que me pasaron a mí, ya te estás acercando a los 50 muertos contabilizados, a los 200 desaparecidos, a 90 personas detenidas. Y estar detenido en Venezuela, viejo, una chica detenida en una cárcel venezolana es desastroso. ¿Okay? Entonces, si usted tiene ese plan B, yo que usted lo activo rapidito. Porque en la medida que usted deje que el régimen siga cogiendo fuerza. Yo vi ayer la conferencia de prensa de Nicolás Maduro, sentado en esa silla, diciendo a la prensa internacional que todos aquellos que son culpables del baño de sangre que hoy tenemos en nuestras calles, mira lo que dijo Maduro. Le dio vuelta otra vez a la realidad. Ajá, van a terminar presos. Si tú a eso no te le enfrentas, viejo, mire, yo veo difícil que usted suba esa escalera. Juan Manuel, y te lo dice un hombre de fe, ¿sí? De esperanza, que tuvo que rehacer su vida, gracias a Dios, que Dios me dio la oportunidad, Dios en su misericordia enorme, me dio la oportunidad de llegar a este país y rescatarme a mí, a mi familia, no solamente físicamente, sino espiritualmente. Y sé que en un país como esto uno lo puede explicar, pues es difícil entenderlo cuando uno se ha criado bajo la democracia, que es una cosa que hay que defender a capa y espada. Pero su pregunta inicial sobre Venezuela, si usted no tiene una respuesta armada acompañando, como bien lo dijo ayer esta chica Faría, mira, no te veo en una salida fácil. Juan Manuel, hay links que se están pues recorriendo las redes sociales. Hay uno que particularmente me acaban de pasar de la red social X y es de Venezuela y habla de que se confirma la presencia de las milicias Wagner rusa en Venezuela. Ya están las tropas cubanas, ya están las juventudes sandinistas y hay pruebas con videos que se están proyectando. Yo te puedo mandar las fotos. ¿Cómo? Yo te puedo mandar las fotos. Por eso, el tema es, el resguardo ellos sí lo tenían y lo tienen inmediato. El asunto es, si estábamos confiando en la vía democrática, estamos jugando a casita, básicamente. Es que te voy a poner algo, y vuelvo a la historia. Yo acabo de regresar de un viaje a Argentina y hace 15 días antes de ese viaje estuve en otro país y recopilé un poco más de historia. Incluso estoy leyendo un libro que me recomendó un amigo de Moisés Naín, que se llama La revancha de los poderosos. Se lo recomiendo a todo el que se quiera deprimir un poco. En el 2019, el gobierno cubano contabilizaba en suelo venezolano 74,000 cubanos, de los cuales 38,550, estoy leyendo la cifra, eran activos funcionarios militares en el 19. Sigo leyendo. El gobierno de Irak contabilizaba en el sur del país
9.780 ciudadanos iraquíes con diferentes nacionalidades. Así lo dice el estudio. De esos, 1.280 son oficiales del ejército. En el 2021, 4 aviones rusos descargaron en el aeropuerto Maiquetía y en el aeropuerto de Maracay, la base Palo Negro, armamento para 650 funcionarios rusos establecidos en suelo venezolano. Eso no fue ayer. Mira la cifra, mira la fecha que te estoy dando. Entonces, tú te estás enfrentando a un gobierno con eso. Ahora me falta un detalle. China entregó en el 2019 al 2023, wow, esta cifra no sé si será cierta, pero la digo como está aquí, sí. 487 unidades de uso militar, donde están tanquetas, lo que se llama camiones con agua, que tienen un tubo que echa agua, bombas lacrimógenas, balas de goma, chalecos y botas. Ahí también otra información que Anonymous le declara la guerra al régimen y está atacando todo el sistema tecnológico de Venezuela en este momento. Es probable porque Venezuela hoy, de acuerdo a lo que me habían dicho nuestras amistades en territorio venezolano, empezó a cortar los canales. Ayer cuando dijo Maduro que Elon Musk se había equivocado y se iba a secar con eso, hoy el gobierno venezolano está restringiendo los accesos a internet a partir de hoy. Ya hay ciudades que no tienen internet directamente. Sí. Así de fácil. ¿Okay? Juan, a la hora de ver este panorama sombrío, y ojalá, de verdad, triste, que ojalá confiamos en que eso cambie. El pueblo venezolano es muy bueno, es uno de los pilares latinoamericanos de toda la existencia, toda la historia de la región, y necesita volver a encauzar su buen nombre y su buen país y repatriar a cientos de miles de venezolanos que andan por el mundo tratando de esperar el momento para volver por miedo a estar en este momento. Ojalá que la historia pues le dé la razón a toda la oposición a lo que estás diciendo y que vuelva la vía correcta a dirigir ese país, porque el régimen chavista ha causado muchísimo daño. Pero después de analizar todo ese fenómeno, vincularlo con Costa Rica, podría decir más de uno descabellado, tenemos otra realidad. Cuando hicimos el análisis del gabinete sombra, pusimos desde el expresidente Miguel Ángel Rodríguez a analizar la presidencia actual de la República, y así al canciller, con un ex canciller, viceministros y ministros, todos haciendo un espejo de lo que está pasando. Y si bien es cierto, no es 100% negativo, para nada, obviamente siempre hay cosas que se reconocen en algunos ministerios. El balance es de que hay las bases de la democracia costarricense, llámese educación, seguridad, vivienda y la parte de salud y la parte de agricultura, son los 5 que más rescato. No se están haciendo las cosas de acuerdo a un fortalecimiento de la historia del país. ¿Cómo después de ver los 23 programas que hicimos al respecto, cuál es tu criterio de la ruta que tiene Costa Rica en este momento? ¿Cómo podemos hacer para fortalecer lo bueno, para resguardar nuestro castillo llamado democracia? Voy a empezar por lo que acabas de decir de la democracia, ¿ok? Porque ayer en un pequeño foro, hablando de democracia, la gente hablaba que la democracia solamente sería para tener elecciones. Y después de haber escuchado a todos estos personajes de primera que entrevistaste en tu programa, rescaté unas cosas que ellos dijeron y quisiera dejar claro que la democracia es algo más que simplemente tener elecciones. Y voy a leerte algunos puntos que rescaté, hice como tips, ¿ok? Sí. Porque, por ejemplo, sobre las elecciones mismas hay que tener claro, y esto se mezcla mucho con lo que está pasando en Venezuela, en Nicaragua y en otros países, que la gente escoge a sus gobernantes en un proceso electoral abierto, transparente y apegado a las reglas que todos respetamos. Y que esas reglas son aceptadas y la participación es segura y pacífica. Eso es la primera parte
si queremos decir que la democracia son elecciones. En Venezuela, si usted ve el caso, las elecciones no son ni transparentes, ni seguras, ni abiertas. Sigamos con la descripción de qué es, para mi concepto, una democracia. En el mismo proceso electoral, el debate y la comunicación se ejercen en libertad y seguridad, con cierto grado de igualdad en el acceso. La discusión transcurre con respeto, y esto algunos de sus entrevistados lo dijeron, lo marcaron mucho: respeto, calidad y madurez. Rescato esas 3 palabras de las 3 entrevistados. El voto puede ser informado y muy maduro. Sobre el mismo ejercicio del poder luego de las elecciones. El poder está separado, delimitado e institucionalizado. Esos límites se respetan y no cambian en respuesta a las aspiraciones personales del gobernante de turno. Porque si eso se respeta y creemos que la democracia es un fin en sí mismo y no es un medio de mejora del Estado, eliminamos los contrapesos. Y al eliminar los contrapesos, usted va a tener a un gobernante, y quizás me voy históricamente a la época de Fujimori, los mismos Kirchner, y me puedo ir más atrás, que empieza a tener una finca donde se hace lo que él dice, pero que no es el beneficio para el pueblo. Y no hablo del pueblo de la clase marginal, hablo de la sociedad del país como un todo. Seguimos. Pesa más la regla o una democracia y la institución que la persona. Por lo tanto, existen ciertas reglas no escritas, compartidas y respetadas. Esos Lewinsky y Ziblatt llamaban barandales de la democracia, que es donde pegan los dictadores tiránicos populistas, o es la baranda que protege a la sociedad democrática de no caer en manos de estos populistas tiránicos. Ahora vamos con la convivencia política. El poder coercitivo del Estado se reserva para los bienes del Estado. Si el Estado es coercitivo en la función del Estado. Punto. No se mete conmigo. Hay diálogo, hay consenso, hay negociación, hay convencimiento. Porque el gobierno, hay que recordarlo, lo elegimos todos, como veamos al principio, en la base de la democracia. Elegimos libremente a alguien que es nuestro empleado. O sea, no te elegimos a un presidente y un gabinete que son empleados nuestros. Así es. Es como si nosotros somos los accionistas de la empresa. Ellos son los directores y los gerentes que tienen que funcionar para que mi empresa funcione y yo prospere como ciudadano. Cuando eso se rompe, yo tengo que votarlos. De alguna manera. ¿Ok? Y ahora vamos a la convivencia social. La vida cotidiana en democracia transcurre en paz, bajo la ley y sin temor al Estado o a sus organizaciones represivas. Hay ciertas libertades, tolerancias, igualdades, derechos y seguridades que están garantizados para todos. Ayer alguien me decía que es que la democracia no es perfecta. Le digo, no, la democracia no es perfecta. Pero tú en democracia puedes hablar conmigo de que la democracia no es perfecta. Ve tú en China a hablar de eso. Ve tú en Rusia a hablar de eso. Ni hablar de Venezuela y Nicaragua. Ahí te matan o te atropellan y te pasan por un jeep. Yo ayer hacía mención que en Venezuela hay una cárcel que se llama, que es la cárcel del DIN, la Dirección de Inteligencia Militar, que está en un edificio boleto, un edificio de ladrillo rojo. De ahí tengo algunas fotos de los militares cubanos. Se han llevado ahí presos en esta semana como 9 o 10 personas. Si usted entra a esa cárcel en boleita, dése por desaparecido. Ahí no hay ni siquiera bitácora de entrada, para que usted tenga una idea. ¿Ok? Eso es cuando tú rompes el hilo democrático. Sí, hablar de romper el hilo democrático en democracia es un ejercicio cantinfléstico. Yo siempre le digo a la gente que yo tuve una experiencia, se lo voy a contar. Un amigo mío me dijo un día que su hijo quería ir a Cuba. Estoy hablando hace como 15 años. Y le dije, déjalo ir. Pero no lo mandes a un hotel en Varadero. Llévalo a que viva con alguien. A que se hospede en la casa de alguien que viva en Cuba. Y eso hizo. El chico le dijo a su papá que él había hecho a propósito eso para mostrarle una Cuba perdida, podrida, ineficiente. Y me voy más atrás. Mi esposa, en el 2001, fue a un congreso en Cuba, en La Habana, Cuba. Las cosas que vio fueron tan deprimentes, y eso que iba en función oficial, que cuando yo la recibí en el aeropuerto, en Venezuela, empezó a llorar cuando la abracé y terminó a llorar cuando llegué a mi casa.
la letrina donde tenía que ir ella al baño, en la sala de conferencias, lo que habían letrinas. Ella tenía que pagar por el papel de baño en las salas de conferencia. En el hotel vivía muy bien, pero cuando ella se metió en la vivencia cubana, ¿ok? Eso es lo que se pierde o eso es lo que se gana cuando usted quita la democracia a un país. Estamos viviendo una época en este momento donde al gritón de la cantina nos parece nota. Hay un grupito, y tuve una discusión con ellos quizá un poco fuerte, de jóvenes que no han trabajado formalmente, sino que han creado riqueza de una manera no formal. Es más, ni siquiera tienen empleados porque son creadores de riqueza per se, que opinan que la democracia les roba su vida. Opinan que los impuestos no se deberían pagar. Entonces yo le pregunté ayer, ¿y quién va a hacer las carreteras? ¿Quién va a poner un hospital en Talamanca? Gratuito para la gente. Porque en Talamanca hay una persona que tiene que llegar caminando sin zapatos porque vive a 8 kilómetros de está el hospital. Entonces tú no vas a pagar impuestos y por ende entonces no va a haber. Esa gente que opina que la democracia es mala es porque nunca ha pasado por ahí. Me dijo un pensador el otro día que respeto mucho, que parte de lo que tenemos algunos inmigrantes forzados como yo, porque hay dos tipos de inmigrantes, ¿ok? Los inmigrantes forzados como yo ya probamos el sabor de la nada. Y el sabor de la nada es muy amargo. Aquellos que no han probado el sabor de la nada, y no les recomiendo que lo prueben, les es muy fácil hablar desde una mesa de tragos diciendo que la democracia no sirve porque ellos haciendo trade en algunas operaciones financieras ganan plata y no necesitan del impuesto ni del Estado ni de los contrapesos. Y además les gusta cuando el cantinero les grita porque eso les parece una expresión. Yo creo que están muy equivocados porque ellos están donde están gracias a la democracia. Así es. Sus papás pudieron ir a la universidad gracias a la democracia y esos papás le dieron educación a ellos en los colegios que pudieron pagar gracias a la democracia. Entonces lo que estamos haciendo ahora es creando una sociedad que cree que puede vivir sin el Estado, cree que puede vivir sin los contrapesos democráticos y entonces eso tiende al caos y a la anarquía. Yo no quiero ver a ellos, yo les dije a ese grupito ayer, que eran todos menores de 30, les dije, ¿por qué no hacen una cosa? Váyanse a Venezuela, pero no desde aquí en una delegación de estudiantes, no. Vayan a Colombia, tomen un carrito por puesto hasta el Puente del Lago en Maracaibo y entren a Maracaibo como cualquier ciudadano común por la frontera y vivan en Venezuela una semana y después me cuentan. Ah, no, eso les parece horroroso. Hay una desconexión. Es que hay una desconexión. Yo estaba viendo una cifra. Hay unas curvas que miden cómo se va perdiendo el valor de la economía de un país. Así es. Después de la pandemia, hay muchas cosas que desaparecieron y muchas cosas nuevas que aparecieron. Una de las cosas que pasó en la pandemia, después de la pandemia, es que la gente mejor capacitada, la gente que hizo bachillerato o que logró sacar una carrera universitaria, en este momento es la mejor pagada. La gente que no terminó educación media es la peor pagada. Y eso sigue bajando. ¿Sí? La brecha se va haciendo cada vez más grande. ¿Ok? ¿Pero por qué es eso? Porque sacamos de la ecuación lo que la democracia nos estaba dando, que era el valor social de la democracia. ¿Sí? Nos enfocamos en crear valor en aquellas actividades altamente productivas y eficientes, que no está mal, pero olvidamos crear valor aquí abajo. Entonces, esta gente cada vez está bajando más la cuesta, recibe menos ingresos, tiene menos posibilidad de surgir, cosa que la democracia te da, porque estás generando una forma de gobierno que no es demócrata. Entonces, como no estás generando una forma de gobierno en democracia, estás tildando a la muerte a 2 percentiles de la población, a los cuales no le va a dar la oportunidad que la democracia nos dio a usted, a mí y a todos los que hoy tenemos una profesión, salud y algo de seguridad que nos dio el Estado, que pagamos por nuestros impuestos. Esos grupos de personas que señalas están en pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad, suman 30% más o menos. Así es, pero va creciendo.
Va creciendo. Va creciendo. De la clase media baja van cayendo hacia allá, ya no suben, van cayendo. ¿Por qué? Porque en el desenfreno de creer que un gritón de cantina quitemos los contrapesos yo no respeto a la autoridad, que es lo que está pasando hoy en día. Si usted ve que un fiscal de tránsito aquí en el país para alguien y sale una turba, tiene que llamar a la policía porque sale una turba, cae a golpes al pobre oficial de tránsito, y lo que hace la sociedad es decir que lo que hizo mal fue el oficial de tránsito, no fue la turba. Entonces ya tú tienes porque creen que la democracia ha creado que el oficial de tránsito se crea Superman. No, señor, está haciendo cumplir la ley. Si usted en China se pasa un semáforo y el tubo de la ley le quiera las piernas. Así de fácil. No crean que en China la gente respeta las líneas de peatones porque todos son buenos. No, porque ya vivieron 40 años, si ya vivieron Mao y ahora han vivido todos estos años bajo un estado que el palo es durísimo. El que se equivoca ya, multa, preso o se va a sembrar arroz a un campo. Juan Manuel, nos quedan 5 o 6 minutos de programa. ¡Wow! Qué rápido pasa esto. Se nos va muy rápido, cada vez que conversamos, el tiempo se nos va así y es muy rica la conversación. Y quisiera hacer un resumen, que nos ayudaras a hacer un resumen de unos 5 minutos, para que lo tengas ahí en el tiempo. ¿De qué cosas pasan ya que son síntomas de la gravedad de la enfermedad que vive en nuestro país? Que nos ayude a dimensionar la gravedad. Voy a empezar porque dijeron algunos de los entrevistados del tema de educación. El tema educativo es terrible lo que está pasando en el país. Eso es algo que vamos a pagar una factura muy cara. Eso es un síntoma de deterioro enorme y no veo síntomas de recuperación. Sé que hay un par de préstamos de unas multilaterales para sacar adelante al Ministerio de Educación. Creo que están llegando tarde con esa iniciativa. Nunca es tarde con una iniciativa, pero creo que está llegando tarde para sacarla adelante. El tema de seguridad es un tema muy preocupante y hablamos de los contagios. Los grupos criminales se contagian unos a otros. El Tren de Aragua ha contagiado a Costa Rica de algunas maneras de moverse. Sí, ayer le quemaron el carro a una persona y se dice que es de una banda de delincuentes local porque la persona quiso denunciarlos. Entonces, cuando usted ya llega a ese nivel, eso es preocupante. Y lo otro es diríamos que la posibilidad de pérdida de contrapeso. Cuando usted a la sociedad empieza a meterle ideas que los contrapesos democráticos no funcionan, no sirven o no vale la pena tenerlos, es complicado. Son 3 síntomas. Yo le haría es salud, las filas en la caja. Hoy sale la prensa ratificando que 1000 días para un trasplante, señores, eso es criminal. Eso es lanzar a alguien a la muerte. El tema educativo para mí es muy preocupante, muy preocupante. Y el tema de seguridad. Sí, esos 3 temas que todos los entrevistados tocaron, me parece que son los síntomas de que vamos hacia una crisis muy grave en el país. La persona que tome el poder en el 26, haga lo que haga este gobierno en los próximos 2 años, va a encontrar un gobierno, un país muy deteriorado en educación, en seguridad y en salud. Y eso son cosas que revertirlo cuesta plata, trabajo y dolor para alguien. Entonces, lo veo, esos son los 3 síntomas. El resto, concordé con mucho lo que dijeron sus entrevistados con el diálogo, que es lo que dije de la democracia. Los entrevistados que usted tuvo en su programa son gente que defiende la democracia, son gente que se cree en democracia, que tiene muy claro que la democracia no es un fin, sino es un medio. Sobre todo lo que dijo Miguel Ángel Rodríguez, lo que dijo Carlos Ricardo Benavides, que además son gente que ha pasado por casi todas las esferas del gobierno aquí y afuera. Entonces, su experiencia, más allá del partido político al que representen, más allá de sus ideologías políticas, y creo que ninguno cayó en ideología política, creo que todos tenían en el corazón, en los programas que escuché, el país. Y el país como un todo necesita que veamos la democracia como un medio y no como un fin. Juan Manuel, a esos 3 elementos, el de educación me parece que es más problemático porque ahorita ya estamos recogiendo y empezando a cosechar para nivel universitario a estudiantes que no tienen capacidad de lectura, interpretación y análisis, ni lectura ni análisis matemático. Y en 5 años, que es cuando deberían de terminar de cursar la parte universitaria, no van a encontrar necesariamente el trabajo que necesitan y por lo tanto eso que hablabas ahora de que la clase media baja o la clase media se está deteriorando, con este deterioro de la educación que en este instante se está agravando, vamos a tener pues mucho más
personas radicadas en ese núcleo de necesidad. Es que disculpe que le añada una cifra, para mí es más preocupante que eso, es a nivel escolar, o sea, a nivel de escuela y colegio. Sí. No tenemos ingresos de nuevos estudiantes masivamente en escuela y colegio, y tenemos escuelas y colegios deterioradas donde no hay manera, no tenemos conectividad en las escuelas y colegios, no tenemos útiles para los chiquitos, no tenemos pupitres, no tenemos agua, no tenemos baños, y nuestros profesores y maestros y educadores cada día están trabajando más con las uñas para lograr el nivel educativo que necesitamos hoy en día para el país que necesitamos dentro de 5 años, porque eso es como sembrar un árbol. Entonces, lo que usted plantea está muy bien, que tiene que ser una universidad, pero yo me voy un poquito más atrás. Tenemos la semilla en colegio aquí abajo. Entonces, como no tenemos la semilla aquí abajo en el colegio, no va a importar lo que tengamos universitario. Le demos a la universidad el FES, no se lo demos. Eso no va a importar, porque no vamos a tener, la capacidad de entrar o no entrar. Es que no vamos a tener a nadie para entrar. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que le decía al principio, la línea alta de la curva, que son los que pueden estar en colegios privados, que son los que pudieron salir adelante, son los que van a tener acceso a las universidades públicas, porque son los que van a poder llegar ahí. Y si a eso le sumamos que en agricultura nos decían no hay una política de seguridad alimentaria, a nivel de vivienda no hay una política de generación de viviendas, a nivel del MOP no hay carteras ni proyectos que se estén madurando para los próximos años. Ahorita se está construyendo lo que se hereda de los gobiernos pasados en maduración de proyectos. Si vemos todo el tema de inversión, la situación no es muy halagüeña, Juan, para terminar en un minuto. Sí, no, para nada halagüeña. Sí, lo más que van a hacer este año es inaugurar Tala Lima, por decir algo, y las delegaciones policiales, y creo que van a poder inaugurar, si lo inauguran, porque es una reparación, pero lo van a pasar como inauguración, la pista Liberia. Eso es lo más que tenemos para este año. Entonces, y como usted dice, sin infraestructura, pero es que además la infraestructura educativa pasa por la infraestructura del país. Así es. Entonces, mientras no crezcamos ahí, usted puede tener la autopista del siglo, pero no vas a tener quien la use, ni que te lleve a ninguna parte. Muchísimas gracias, Juan, por este análisis y por el cierre que nos pone en perspectiva lo que tenemos que hacer, todo lo que está pendiente y que tenemos que ponerle mucha atención para poder fortalecer y evitar que nos vayamos a un barranco social, educativo, de seguridad y de integridad del país. Las gracias a ti, Jonathan, y a toda su audiencia. Feliz viernes y feliz jueves y feliz comienzo de mes. Así es, felicidades a todos los que tienen un plan para salvar a Costa Rica, porque entre todos es más fácil hacer un grano de arena y sembrar democracia. Muchísimas gracias. Juntos se llega más lejos siempre. Así es. Muchísimas gracias y el próximo lunes nos vemos a las 10 de la mañana. No se pierdan el siguiente programa de Red Democrática. Esto ha sido todo por hoy.